Hola chicos, como les prometí, voy a empezar a resolver ejercicios de biofísica. En este caso vamos a trabajar dinámica hoy, ¿sí? Voy a hacer una serie de problemas que suelen presentarse siempre en los primeros parciales, o muy parecidos, siempre son muy parecidos algunos. Clásicos los de los ascensores, ¿sí? Dice así, un ascensor de 800 kilogramos baja disminuyendo su velocidad a razón de 3 metros por segundo en cada segundo. O sea, esto es la aceleración, que es de 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, el módulo de la fuerza que ejerce el cable que la sostiene vale. Y me dan las opciones. Vamos a hacer un pequeño dibujito para ver las fuerzas que actúan, ¿sí? Lo que se llama el diagrama cuerpo libre. Tenemos el tensor, ¿sí? El cable. Tenemos el ascensor. El cable ejerce una tensión hacia arriba y la otra fuerza que aparece es el peso, ¿sí? El peso del ascensor. Vamos a calcular el peso del ascensor haciendo masa por gravedad terrestre. El peso son 800 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. El peso en la Tierra es de 8000 newton, ¿sí? Tenemos, bueno, esta fuerza ya la conocemos, son 8000 newton. Y también sabemos que se está frenando, ¿no? Baja disminuyendo su velocidad a razón de 3 metros sobre segundos cuadrados. O sea, si el ascensor está yendo hacia abajo, pero se está frenando, lo que está pasando es que la tensión, ¿sí?, tiene mayor intensidad que la fuerza peso. Porque si el peso fuera mayor a la tensión, se tendría que estar acelerando hacia abajo. Entonces lo que podemos plantear es que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso la fuerza mayor es la tensión, le resto el peso, ¿sí?, porque tienen sentidos contrarios, es igual a la masa por la aceleración. La tensión es lo que yo quiero saber, el peso del ascensor son 8000 newton, la masa del ascensor son 800 kilogramos y la aceleración es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Esto me da 2400 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, que son newton, y el 8000 newton que está restando lo pasamos sumando y me da 10.400 newton, ¿sí? Y esta es la tensión del cable, ¿sí? Fíjense que es un valor mayor al peso, siempre tienen que tener que ir razonando eso. O sea, de hecho, quizás, o sea, si ustedes miran las posibles respuestas, en su múltiple opción, si ustedes analizan, ya saben que es esta la respuesta, ya pueden descartar todas las demás sin hacer ningún tipo de cálculo, ya solamente con el razonamiento, que si este cuerpo que está bajando se está frenando, eso quiere decir que esta fuerza, que es la tensión, tiene que estar superando al peso, y el único valor que supera al peso, ¿sí?, es el primero, ¿no? El peso es de 8000 newton. La tensión valdría 8000 newton si el ascensor estuviera o bien en reposo o bien subiendo o bajando con velocidad constante, en donde la sumatoria de fuerzas vale cero. En este caso, como hay una aceleración, la sumatoria de fuerzas no vale cero y como está frenando, la tensión tiene que superar al peso, ¿sí? Bueno, listo con este. Vamos a pasar a otro ejercicio. Otro de ascensores. A ver, vamos a leerlo primero juntos y después lo vamos a plantear. Un ascensor cuya masa es de 250 kilogramos lleva a un hombre cuya masa es de 100 kilogramos, que se encuentra parado sobre una balanza de masa despreciable. O sea, el hombre está arriba de una balanza y todo el conjunto arriba de un ascensor, ¿sí? La fuerza ejercida por el motor para elevar el ascensor con su ocupante es de 5000 newton. La indicación de la balanza es entonces, o sea, ¿cuánto indica la balanza? Vamos a tomar los datos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño dibujito también. Entonces tenemos el ascensor, ¿sí?, y vamos a suponer que esta es la persona que está parada dentro del ascensor sobre la balanza. Tenemos una fuerza hacia arriba, que es la tensión, esa me la dan como dato porque me dice que la fuerza ejercida por el motor para elevar el ascensor con su ocupante son 5000 newton, ¿sí? Entonces acá son 5000 newton hacia arriba. Vamos a anotar la masa del ascensor, son 250 kilogramos, y la masa de la persona, que son 100 kilogramos, ¿no? Bien, entonces lo primero que voy a tratar de hacer es calcular la aceleración que sufre el sistema.
tanto la persona como el ascensor, lo puedo tomar como un conjunto, ¿sí? Y de esa forma calcular la aceleración. La aceleración va a ser la misma para ambos cuerpos. Los pesos, vamos con los pesos. El peso del ascensor, vamos a poner peso de A, ¿sí? Masa de A, y a la persona le vamos a poner B. El peso de A va a ser igual a la masa, que son 250 kilogramos, multiplicado por 10 metros sobre segundos al cuadrado, nos está dando 2500 newton de peso el ascensor. El peso de B va a ser la masa de la persona, multiplicado también por la gravedad, me va a dar 1000 newton. O sea que todo el conjunto tiene un peso de 3500 newton, ¿sí? Entonces, si yo analizo, tengo la tensión hacia arriba de 5000 newton y el peso hacia abajo de 3500 newton, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Y bueno, ¿qué es lo que pasa acá? La tensión está dando mayor al peso, o sea, esto se tiene que estar, o bien puede ir subiendo, ¿sí? Cada vez a mayor velocidad, o sea, con aceleración hacia abajo, podría estar bajando y frenando, también es la otra opción, ¿sí? Pero eso no me interesa, para el caso es lo mismo. Yo lo que voy a calcular es la aceleración. La suma de fuerzas, ¿sí? Tiene que ser igual a la masa por la aceleración del sistema. La suma de fuerzas van a ser 5000 newton de la tensión menos los 3500 newton del peso, ¿sí? Con signo contrario porque va en sentido contrario. Es igual a la masa del conjunto. La masa del conjunto van a ser ambas masas, la del ascensor más la de la persona, que son 350 kilogramos, ¿sí? Multiplicado por la aceleración. Bueno, esto me da 1500 newton dividido 350 kilogramos, que está multiplicando y lo traigo dividiendo. Vamos a calcular a ver cuánto da esta división. Son 1500 dividido 350, 4,29 redondeado, ¿sí? 4,29 metros sobre segundos al cuadrado es igual a la aceleración, ¿eh? Bien, ya teniendo la aceleración del sistema, me puedo enfocar ahora qué es lo que está pasando con el hombre y la balanza, ¿sí? Si yo pienso que, bueno, esta es la balanza acá, ¿sí? Y acá está la persona. Sobre la persona van a estar actuando dos fuerzas. Una fuerza es el peso de la persona, ¿sí? El peso de B para nosotros, y la otra fuerza es la normal, ¿sí? En este caso, si yo analizo que, por ejemplo, el ascensor está ascendiendo y cada vez con mayor velocidad, o sea, se está acelerando hacia arriba, la normal tiene que ser mayor al peso, así como hoy la tensión era mayor al peso, ¿sí? Entonces yo planteo que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza sería en este caso la normal menos el peso. Vamos a ponerle el vector para distinguirlo de Newton, ¿sí? Eso también es una magnitud vectorial. Es igual a la masa por la aceleración. La normal es lo que quiero saber, ¿sí? Menos el peso ya lo conocemos, son 1000 newton, igual a la masa de la persona, que eran 100 kilogramos, insisto, por la aceleración del sistema, que es 4,29 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces acá multiplicamos, pasamos 1000 sumando, y ahí vamos a tener lo que indica la balanza, ¿sí? Entonces acá tenemos 429 kilogramos metro segundo cuadrado son newton, más los 1000 que pasan sumando, me está dando una normal de 1429 newton, ¿sí? Y esa es la respuesta, es lo que me están pidiendo, ¿sí? Perfecto, coincide con la corrección que han hecho los profesores de la facultad, ¿sí? Bien, listo con este problema. Vamos a pasar a otro. Vamos a hacer dos más, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice este. Un objeto asciende verticalmente a velocidad constante. Dato importantísimo. Atado por una soga, se verifica que... Bueno, ya al decirme que está ascendiendo a velocidad constante es sinónimo de que la sumatoria de las fuerzas vale cero, ¿sí? De acuerdo al primer principio,
La primera ley de Newton, ¿sí? Cuando un cuerpo mantiene la velocidad constante, ¿sí? Cuando la sumatoria de fuerzas vale cero. O podemos decirlo al revés, o sea, si un cuerpo está en reposo o está con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es porque la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo vale cero y el cuerpo mantiene ese estado de movimiento. Bueno, a ver, asciende verticalmente. Acá se empieza a mezclar ya con el tema de energía. Si no les queda muy claro el tema de energía, mírense primero el otro video que hice hace poquito, ¿sí? De las cuestiones básicas que tienen que saber de energía para poder resolver cualquier ejercicio. Cuestiones teóricas que son muy importantes para poder resolver bien las cosas, ¿sí? Vamos a ver